Hola chicos, ya estamos en vivo. Pues saludándolos este nuevo año 2021. Esperamos que la hayan pasado bien en estas fechas decembrinas que acaban de pasar, ¿no? Pues nada, para hoy vamos a comenzar con nuestro tema que se llama Sufriesencia. Y pues bueno, es obvio, ¿no? Nuestro tema es sobre adolescencia y pues vamos a hablar un poquito de eso, pero antes les tengo una invitación muy padre que nos está invitando Francisco Ibarlucea. A los que nos han visto y nos han seguido, pues saben que es el que nos vino a hablar un poquito de Tlatelolco 68. Entonces, a ver, les voy a poner aquí, si es que puedo, aquí está la invitación que nos hace. Es una improvisación sonora con una transmisión en vivo en la que Francisco va a leer un poquito de Psicoanálisis del cuento de hadas de Bruno Bettelheim, que además debo comentar que es un libro buenísimo. Habla sobre los cuentos y sobre cómo impactan en la vida de los niños, ¿no? Y por qué eligen ciertos cuentos y por qué los ven o se ven películas o leen cuentos constantemente el mismo. Entonces, les va a gustar mucho, les va a servir mucho y pues esperamos que por ahí vayan a visitar a Francisco, ¿no? Otro anuncio, ya vamos a empezar con la propaganda de nuestro taller de este mes, bueno, de febrero, ¿no? Finales de enero, la última semana de enero comenzamos, que va a ser el de estimulación temprana. Entonces, para que estén atentos, los que tengan bebés, los que conozcan bebés, pues ya saben que ahí vamos a estar trabajando un poquito. Vamos a hacer desde el material para que ustedes sepan más o menos qué pueden utilizar y cómo utilizarlo, sobre todo, que puedan ver que con cosas de casa podemos hacer mucho por ellos, ¿no? Y pues no sé si quieres agregar algo, Emanuel. ¿Emanuel? Perdón, se trabó. Vamos a iniciar bien, ¿no? Y qué mejor que con el primer trabado del año. Sí, en efecto, les invitamos con Francisco, terminando el conversatorio, se van con Francisco, ya tienen la información ahí también en la página, en los comentarios, para que se puedan entrar a ver la lectura en vivo. Va a estar con sonido, se me olvidó cómo se dice. Y de igual forma, también nada más agregar un poquito de lo del taller, van a ser en total 5 sesiones, va a haber 3 grupos, ya les estaremos mandando toda la información, pero como dice Penélope, vamos a fabricar desde el material hasta cómo dar las técnicas para cómo aplicarlo, cómo trabajar con los niños. Pueden contactarnos, mandarnos chat a partir del día de hoy, y el día martes ya se sube la publicidad para las inscripciones. Entonces, pues vamos a comenzar. Rodrigo el día de hoy no nos va a poder acompañar, esperemos que sí llegue, que sí se pueda conectar, ha tenido un poco de problemas con la luz en la zona donde él vive. Entonces, por si no lo ven aquí, es por esa situación. Entonces, pues para que lo Con sepan. la luz, Bueno, con el internet, con todo, ya saben cómo está ahorita el asunto, entonces, pues para que no crean que ya se salió. no, ahí sigue dando guerra. No hemos intentado sacar, no es cierto. No nos ha No, funcionado. no funciona. No, Cortar la luz creo que tampoco. no, vamos a tener Okay, que cambiar la estrategia. pues vamos a hablar de la adolescencia, esperemos que les sirva sobre todo porque creo que muchos papás tienen este problema de la adolescencia, ¿no? Con sus hijos, creen que es un periodo complicado y lo es. Entonces, pues vamos a empezar, Emanuel, empieza a hablarnos un poquito. Bueno, de antemano vamos a contemplar cuál es la etapa de la adolescencia. La OMS lo enmarca de a partir de los 10, 11 años hasta los 19 años, y es este proceso donde se comienzan a dar cambios fisiológicos, psicológicos y emocionales, eh, tanto en niñas como en niños, y no necesariamente va a partir desde los 13 años, ¿no? Hay niños que comienzan a pasar a generar este cambio de la
adolescencia, lo bien conocido como pubertad, desde antes, desde los 9, 10 años, y como tal no hay una regla estricta que diga, no es que a los 13 tienes que empezar, ¿no? Sino es más este desarrollo que el mismo niño, la misma niña va generando. Hay quienes entran a la menstruación desde los 9 años, 10 años, y aquí no es como contemplarlo como una situación anormal. Es importante identificar que los cambios físicos que pueda tener el adolescente van a ser normales en todo momento. Y eso creo que abriría el primer punto de debate. ¿Qué tanto es normal o cómo normalizarlo como padres para hablarlo con los niños? Porque creo que lo que más trabajo cuesta al momento es que te está pasando esto, ¿no? Lo primero es, evítense los tabús. Los tabús en esta etapa son el opio que van a tener para tener un desarrollo malo, ¿no? Aquí es el primer proceso de cómo entrar correctamente. Entonces, no sé si quieres agregar algo, Penélope. Fíjate, a veces los papás de alguna manera reviven su propia adolescencia, ¿no? Cuando los hijos entran a la adolescencia, se reviven lo que uno vivió y entonces dices, ay, no quiero que mi hijo pase por esto, no quiero que mi hijo haga esto. Entonces, es una etapa muy complicada porque tanto para los papás como para los hijos es un cambio muy grande, ¿no? El cambio en los adolescentes pues comienza desde lo físico, desde esta parte hormonal, en donde ya no son niños, en donde también el lugar que tenían ya no es el lugar que ahora en el que ahora pueden estar, ¿no? Ahora es este como buscar el momento de encontrar el lugar adecuado para ellos. Esta es la etapa en la que se conforma la identidad. Entonces, es obvio que van a estar buscando, hemos visto mucho, estaba viendo hace como 2 semanas, estaba viendo pues mis recuerdos, voy aquí a decir lo vieja que soy, pero yo veía cuando era adolescente justamente veía un programa que se llama Lizzie McGuire en Disney y pues ahora con Disney Plus pues, lo puedes ver, ¿no? Y entonces lo estaba viendo y justo marcan como esto, ¿no? El día en que a la chava se le ocurre ser dark y el otro día se le ocurre juntarse con los poetas y al otro día, y así, ¿no? O sea, son estas cosas que uno va cambiando, pero es porque está buscando la identidad, está buscando identificarse con sus iguales, está buscando más allá de la familia, que podría ser el entorno primario, pues ya está yendo un poquito más allá. Entonces, es el momento de enseñarlos a ser autónomos, es el momento de enseñarlos a ser independientes y como papás tenemos que quitarnos mucho estos tabús, como dices, o tabúes más bien, como dices, y también quitarnos como las ideas de que nuestros hijos siempre tienen que hacer lo que nosotros queremos, porque eso tampoco es cierto, ¿no? Entonces, me parece que es importante este tema sobre todo porque también se puede reconstruir mucho de lo que no se construyó en la niñez y que eso va a ayudar a un adulto íntegro, autónomo, independiente y creo que esto es lo que todos estamos buscando, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, ahí me regreso yo un poquito nuevamente a lo de la cuestión física o fisiológica con el adolescente. Para poder comprender esta etapa de la pertenencia del adolescente en diferentes grupos y del proceso, del desarrollo que van a tener a nivel físico, primero nosotros como adultos, como papás, tenemos que comprenderlo nosotros mismos, ¿no? No es como emparejarnos y decir, pues es que a mí me pasó esto y a él le va a pasar lo mismo, o a ella le va a pasar lo mismo, o generarles un miedo. Lo mencionábamos hace rato, ¿no, Penélope? De la menstruación, ¿no? Es que siempre duele y te va a doler mucho y vas a tener estas sensaciones y va a ser la peor sensación que puedas tener. Y ahí ya se le comienza a generar este tabú a la niña de miedo del crecimiento, de miedo de estar en esa etapa, ¿no? Entonces, primero nosotros tenemos que comprender en qué consiste, cómo se va a presentar, cuáles van a ser los síntomas reales y cómo es que podemos marcarlos a ellos. No se trata tampoco de ocultárselos, sino de hacérselos saber con una lectura, con algún texto, con algún libro, inclusive videos, algo similar o algo algo que sea afín a la comprensión de este proceso biológico y más porque nosotros como adultos todavía tenemos miedo. ¿No? El simple hecho de hablar de la masturbación
con las niñas, con los niños, y no saber cómo, ¿no? Ay, ¿cómo le explico Lo a mi hija decíamos cómo la se vez va? pasada, ¿no? Ni siquiera con los niños, con otro adulto. No se habla de temas sexuales con los adultos y entonces cuesta todavía más trabajo hacerlo con los niños o con los adolescentes, ¿no? Y más Hasta si con, esto nos está reflejando algo que nosotros no pudimos como padres resolver, pues entonces claro que eso mueve muchísimo más, ¿no? comprenderse uno en este ámbito sexual, ¿no? Con tu pareja, con tu propia exploración del cuerpo, de tu propio ser, es el primer paso para poder entrar de lleno con los adolescentes. Estaba viendo, por ejemplo, esta de cómo de en qué momento sería apropiado hablar de sexo con un niño, con un adolescente, con cualquier persona, ¿no? O qué tengo que hacerlo, tengo que hablar desde la religión, o tengo que hablar desde lo biológico, enseñarles películas pornográficas. Me decías hace rato que hay inclusive, ¿no? Papás que llevan a sus hijos a un con prostitutas o algún table para Algún que vayan prostíbulo. explorando. Exactamente. Entonces, si esa realmente es la aproximación, pues va más allá, ¿no? Va a la comprensión del ideal del adulto, de cuál es realmente la intención de esa aproximación a este tipo de ámbitos. No está mal, bueno, yo no lo veo mal de una película pornográfica, obviamente la va a ver en algún momento, pero no de incitarlo de, mira, ven, vamos a ver esta película Claro. juntos para que aprendas en qué consiste, ¿no? Ahí es cuando se rompe esa barrera de justo de qué es lo permitido, qué no es permitido. Lo ideal siempre es hablarlo libremente, no generar algún tabú sobre esta situación y no tener miedo como adultos. Eso es fundamental en esta etapa. Penélope. Y bueno, también en esto yo le decía, pues es que hay papás perversos que pareciera que llevan a cabo el proceso ay, no lo quiero decir así, pero sería como violar a sus propios hijos utilizando otros recursos, ¿no? Entonces, tampoco podemos pasar esos límites, ¿no? Se vale ser un papá que permite muchas cosas, se vale ser un papá que permite que se hablen muchos temas, pero siempre tiene que haber límites. Y esto es súper importante para que él mismo vaya desarrollando, o sea, el mismo adolescente vaya desarrollando un criterio, ¿no? Y una conciencia social de lo que está permitido y lo que no, y por qué, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Ahora, el papá va a dejar de ser el héroe, ¿no? En los primeros años de vida, el papá era todopoderoso, todo lo podía, todo lo hacía bien, y aquí pues empieza a dudarlo el adolescente porque empieza a ver que claro, que como papás también se tienen errores y como personas en general adultas, pues se tienen errores. Entonces, ya no solamente vale esa ley, sino que hay muchas más, ¿no? Y hablabas un poquito hace rato de este cambio que hay en el proceso también de la educación, que afecta muchísimo a cómo el adolescente va a ir desarrollando este ver al padre ya no solo como el único que tiene la posibilidad de tener la verdad, ¿no? O que la verdad del padre es la verdad absoluta, sino que tiene más verdades que pueden complementar y que pueden hacer crear su propia identidad, ¿no? Claro, bueno, son tres cosas que ahorita me surgen. Antes, de antemano, preguntas, comentarios, lo que quieran, como quieran participar, pueden ponerlo en el chat y con gusto lo vamos a leer y vamos a tratar de responder en lo mayor posible con nuestros conocimientos hasta donde nos lo permitan sus respuestas y si tienen dudas, pues lo investigamos y les contestamos después, ¿no? Si no les damos la información correcta. Entonces, pueden comenzar a participar, lo que necesiten preguntar. De igual forma, en cuestión del límite que marcabas, va más allá, va desde la cuestión física, el límite de la autoexploración. Desde una etapa muy temprana, ya no se puede uno como adulto, como papá, explorar el cuerpo del niño, ¿no? Es enseñarle desde muy pequeño cuáles son sus partes privadas, qué es lo que puede y no tocar un adulto. Por ejemplo, en este caso, soy tu papá, soy tu mamá, eso no implica que pueden tocarme mis genitales o que pueden estarme manoseando. No, es explicarle esa situación inclusive y de igual forma comprender también la parte de en qué momento sí se puede, ¿no? ¿Sabes qué? Necesito revisar
que tu pierna porque te pegaste hace rato, entonces permítame revisar en supervisión de la mamá, del papá, y que entre ellos también esté esa comunicación. De igual forma, tener cualquier tipo de dudas de si el papá, la mamá está generando algún tocamiento inapropiado en el niño, como no nos tenemos que detener. Al contrario, si nosotros tenemos alguna sospecha como padres de que el niño, el adolescente, está generando alguna especie de abuso, tenerlo en consideración, no tener ese miedo, porque ese miedo va a ser también fundamental para que el adolescente pueda expresar libremente cualquier situación de agresividad que sufra, cualquier situación de abuso que sufra. Mientras más cerradas a ese tipo de información con ellos, más problemas se va a dar al momento de poderlo externar, de si son víctimas de alguna persona en cuestión de abuso físico, psicológico, sexual y demás. Entonces, lo mejor es comenzar desde edades tempranas. Y el segundo límite a nivel de permisividad, ¿no? También vamos a regresarnos a la etapa anterior, en donde los límites desde la segunda, tercera etapa de desarrollo van a ser fundamentales para que en esta etapa donde tienen diferentes cambios emocionales, donde hay que ser un poco más permisivos en cuestión de qué es lo que quieres hacer, cómo quieres desarrollarte, no hagan que el adolescente se te suba las barbas, ¿no? En esta parte de, pues sí, ya me voy a echar la chela con los cuates, órale, está bien, pero llega a las 10 de la noche, ¿eh? Pues nunca me puso un límite de a qué hora y ni de respetar los horarios, pues me vale gorro, me voy a ir hasta las 3 de la mañana. Y ahora no podemos enmarcarle tampoco ahí algo como hipócrita, perdón, pues no sé si está bien o mal dicha la palabra, cuando nosotros mismos no respetamos tampoco nuestras reglas ni la autoridad que le estamos ejerciendo al niño. Al contrario, lo que va a generar ahí es se va a desatar todavía una cadena mayor de desobediencia, de llevar la contra inclusive al adulto. Hay que ser conscientes que eso se va a presentar, pero no a una escala mayor. Claro, No o sea, esto es algo característico, ¿no? Porque además creemos que la adolescencia es un periodo como cualquier otro, pero no, es un periodo de verdad en los que ellos se están encontrando apenas al adulto que van a ser, ¿no? Al adulto que van a formar. Y entonces yo creo que también hay un sentimiento de angustia y de soledad, porque de alguna manera se tienen que ir separando. Entonces, el adolescente tiene que hacer un duelo, pero el padre también tiene que hacer un duelo en el que ya no soy yo el que impone la ley, sino soy el que puede escuchar, el que puede llevar a cabo un acuerdo con el adolescente en función de sus intereses y también saber que nuestros hijos tienen que llegar a ese momento en donde ellos empiecen a decidir y donde ellos también se van a equivocar y los papás a veces le tienen tanto miedo a que los hijos se equivoquen, pero uno no escarmienta en cabeza ajena, ¿no? Y tiene que ir aprendiendo en función de lo que se le ha enseñado en la infancia, porque también se traen muchas cosas de allá, como esto que decías de los límites, también los valores, toda la cosa familiar que se formó, pues solamente va a ser una parte que el adolescente va a tomar, pero va a tener esta capacidad de decir, me quedo con esto, pero con esto no. Y se vale, y va a ir descartando, y conforme vaya viviendo, y conforme vaya experimentando más cosas, pues esto va a ir, él va a ir como haciendo su propio criterio. Y eso es a lo que queremos llegar, ¿no? A un adulto, cuando acaba la etapa de la adolescencia, un adulto que sea crítico. completamente independiente, crítico, claro, que tenga la posibilidad de decir, con este sí me junto y con este no. Y esa es otra cosa también característica de los adolescentes. Ya la voz del valor que tenía la familia ya no está ahí, ¿no? Ahora, la voz importante está en los iguales, en alguien que llega siempre típico, ¿no? El que ya vivió todo, el que ya experimentó todo, y entonces queda deslumbrado, ¿no? El adolescente porque su compañero ya vivió muchísimas cosas. Entonces, yo creo que es importante escucharlos, es importante saber qué tienen que decir y escuchar también, muchos papás se molestan porque es así, es que no tiene estabilidad en sus relaciones, pues no, no las va a tener. O sea, no puede tener estabilidad en sus relaciones porque no tiene estabilidad en su cabeza. Todavía no sabe, a veces quiere que lo mimen y que lo acaricien y que lo abracen y seguir siendo el chiquito, pero en ocasiones también quiere ser independiente y entonces pone como, no, a ver, espérate, hasta aquí. Hay que escucharlos, hay que verlos, hay que observar bien qué es lo que está pasando alrededor de él, ¿no? Tenemos algunos comentarios. Sí.
¿no? Dice Estelina Curi, qué gusto verles. Muchas gracias. Feliz año también. Dice feliz año también. Graciela Lara, qué bueno que ya regresaron. Bienvenidos. Feliz año. Muchas gracias, Graciela. Gracias, Graciela. Feliz año también. Saludos, amigos, nos dice Francisco. Recuerden que al ratito empieza la lectura de Francisco. Gracias por el apoyo. De las 7 de la tarde. Así y ahí está es. el link para que puedan ingresar. Luego dice, en mi época la adolescencia era a partir de los 15, ahora está catalogada desde los 11 años. Exactamente, y incluso la OMS nos dice que desde los 10 años. Entonces, esto va a variar un poquito también porque en función de cómo se mueve la sociedad, pues también se tienen que mover como estas cosas que ya están como muy rígidas, ¿no? Muy establecidas. Exacto. Dice Eri Herrera, ¿cómo hacerlo sin ser tan permisivo ni tan exigente? ¿Quieres contestar? Sí. Bueno, de antemano, con lo que mencionabas de Francisco, por ejemplo, me acuerdo ahorita de esta situación de Reino Unido, en donde lo catalogan el fin hasta los 25 años todavía, ¿no? Por todos los cambios hormonales, desarrollo físico y procesos psicológicos que sigue teniendo el joven, que ya se le marca, en esa época de los 20 a los 25 años. Por lo tanto, inclusive ahí estamos viendo que se expande todavía más, ¿no? Lo que nosotros conocemos como adolescencia tardía, inclusive ahí está, pero ellos lo marcan como todavía prolongada, ¿no? Pero ahí todavía lo marcan como parte del proceso de adolescencia. En cuanto a cómo hacerlo sin ser tan permisivos ni tan exigentes, voy a regresarme al primer punto. De antemano es si ya se marcaron límites antes de llegar a la adolescencia, entonces es aplicar el mismo juego de límites en esta etapa, obviamente con sus cambios generacionales o con la etapa en la cual se encuentran. No le podemos poner el mismo límite de, ya no puedes ver la televisión, el celular durante tanto tiempo porque te tienes que ir a dormir temprano. Posiblemente en esta época que ya están en la secundaria es su forma de interacción. Ahorita en la época del COVID, ¿no? El celular es un mundo. Toda la interacción social que se tenía no existe, no está presente. Por lo tanto, si nosotros les comenzamos a limitar en un extremo el uso de estas tecnologías, entonces todo el demás proceso que requieren de interacción social no se va a desarrollar. Entonces, hay que ver en la cual nos encontramos, la situación en la cual se encuentra el adolescente y las necesidades. Ese sería el otro punto. Como un segundo punto, como un tercer punto, perdón, Eri, estaría marcándose de cuáles son, cómo conoces tú a tu adolescente, ¿no? La forma de comunicación con él va a ser fundamental. No se trata de ejemplificar tu vida o de reflejar tu vida con él, sino de ver cómo está fluyendo su vida y aprender a escucharlo. Aquí ya es escucharlo a él para poder identificar cuáles son esas necesidades sin ser represivos, sin juzgar, sin hacer juicios de valor ni nada por el estilo. Simplemente es una guía que se le va a estar dando en cuestión de experiencias o de ejemplos o de vivencias personales, ¿no? Esos serían como los tres puntos principales que yo vería para no ser tan exigente en ese punto. Que rompas todos los tabús y todos los estigmas que se presentan en torno a la adolescencia. No sé si quieres agregar algo más, Penélope. Acordar, ¿no? Yo creo que los acuerdos con los adolescentes es lo más importante porque además les estás dando el lugar que ellos están buscando, ¿no? El lugar como de adulto, pero todavía poniendo límites como pues se hace con los niños, ¿no? Entonces, creo que ese es lo más importante, crear acuerdos, escucharlos, y entonces a partir de ahí ya podrías empezar a moverte, ¿no? En función de también cómo se vaya moviendo el adolescente. Ahora, si tuvieron una etapa como muy permisiva como padres durante la infancia, va a costar más trabajo, pero no quiere decir que sea imposible. O sea, exacto. O si fueran muy autoritarios, seguramente se va a querer voltear todo, ¿no? Va a querer voltear el mundo de cabeza porque no ha probado muchas cosas, pero tampoco quiere decir que ya no está nada para arreglarse, ¿no? Al contrario, la adolescencia es justamente el momento para poder como repensar algunas cosas y poder realizar cosas que no se hicieron antes y que ellos empiecen a estructurar su yo a partir ya de las cosas que ellos quieren, no solo de las cosas que les son exigidas, ¿no? Entonces ellos tienen un conflicto entre los impulsos
que tienen de querer conocer el mundo, de explorar, de ir más allá, y el deber ser, ¿no? Porque aunque nosotros no seamos insistentes como padres, de todas formas, el deber ser ahí está ya puesto, ya está ese dispositivo alimentándose constantemente, ¿no? Desde la época muy pequeña, desde que se crea el super yo, diría Freud, ¿no? También está ahorita tomaste un término que me gusta mucho, la parte de la exploración. Él no solamente va a explorar o experimentar su entorno, sino nosotros también tenemos que empaparnos de ese entorno para poderlo comprender. Uno de los problemas que se dan es que, como se ha mencionado durante estos 25 minutos que llevamos, es conocer el ambiente en el cual está el adolescente para nosotros poder saber cómo interactuar en ese y no hacerles vivir nuestro entorno, el entorno en el que nosotros crecimos. El error más común es ese. Pues es que yo hice esto cuando yo tenía tu edad. Entonces, sí, está chido, tú lo hiciste, pero esto que dicen pero son otras épocas, es real, es completamente real. Ajá, no va a funcionar la misma situación, no va a funcionar nada que nosotros hayamos experimentado en ese momento. Algunas cosas posiblemente sí, ¿no? Pero no todas las cosas. Y el otro punto, comprender los cambios que van a tener, que a mí me gustaría cerrar, si me permites, Penélope, la cuestión fisiológica, dando como el listado de los puntos más importantes que van a tener físicos y continuaremos con lo otro que sea la cuestión psicológica. Entre los cambios físicos en mujeres van a ser el crecimiento de las mamas, ensanchamiento de caderas, cambios en la vagina, el útero, los ovarios, inicio de la menstruación y la fertilidad, cambio en la forma pélvica y redistribución de la grasa corporal, crecimiento de vello púbico y axilar, aumento de estatura, olor corporal fuerte, cambios en la piel y presencia de acné. Y en la cuestión de adolescentes, desarrollo de la musculatura, perdón, crecimiento de los testículos, alargamiento del pene, crecimiento del vello corporal, púbico, axilar, bigote, barba, aparecen las primeras erecciones y la primera eyaculación, empiezan las eyaculaciones nocturnas, crece en el cuerpo una protuberancia conocida como la manzana, esta que tenemos aquí, que casi no La se me ve. manzana de Adán. La manzana de Adán, el aumento de estatura, la voz cambia y se hace más gruesa, y el aumento de sudoración, olor corporal más fuerte y también la presencia de acné. Así como conocemos los cambios físicos que van a tener los adolescentes, hay que comprender que los cambios psicológicos también van a estar presentes. Van a generar esta depresión inclusive, ¿no? Que para Están muy muchos adultos. relacionados con esos cambios físicos, ¿no? O sea, por eso decíamos, no pueden llegar las adolescentes chicas a tener su primer periodo menstrual y que de verdad sea una sorpresa para ellas. Ellas ya tienen que estar, desde antes, tiene que haber una guía que les explique de qué se trata y no, esta guía no la vamos a encontrar en la escuela. Esta guía tienen que ser los padres, ¿no? Tienen que ser los que se encarguen justamente de enseñarles a sus hijos lo que va a pasar con su cuerpo para que no sea sorpresivo y entonces además se crea como cierta como, ay, qué asco, ay, qué feo que te pase eso y ay, qué cochinada y esas cosas que la verdad es que no es así y enseñarles que es algo natural y que hay que tener ciertos cuidados y que hay que tener ciertas cosas de la elección que ya ustedes quieran enseñarles, pero creo que es importante que no lleguen sin saber nada. Por ejemplo, ¿Los quieres leer? no, sí dice Francisco, desde los 10 sí, desde los 10 y hay quienes lo presentan desde antes, desde los 9 8. Depende del desarrollo hormonal y fisiológico de la niña o del niño, se va a estar presentando. Israel Canela, hola, mucho éxito este año a los tres. Sí, te mencionamos que ahorita no está Rodrigo por fallas técnicas, pero sigue con nosotros, lo extrañamos mucho, nos hace falta mucho, Rodrigo. Francisco, pienso que los grupos poblacionales más afectados por la pandemia han sido los niños y los adolescentes, sí, en efecto, por el desarrollo social que requieren, es fundamental para ellos ahorita. Exactamente, la socialización con sus iguales. Exactamente. Estelina Curi, todos los cambios físicos, mentales que a veces los adultos no contemplamos y eso puede generar embarazos adolescentes. En efecto. Embarazos adolescentes y muchas más cosas, ¿no? Adicciones,
eh, trastornos fuertes de depresión, por ejemplo. Entonces, sí es importante tomarlo en Ujú. cuenta, ¿no? Sí, desde adulto como adolescente. Eri Herrera, muchas gracias, es un gusto conocerlos y puedan resolver las dudas. Saludos. Eri, esperamos haber resuelto tu duda. Si no, haznoslo saber también en los comentarios y si no, le investigamos más y con mucho gusto te damos todavía más información. Nos puedes contactar también por medio del chat de la página de Psicomia Psicomia. Y Estelina, nuevamente, o simples padres adolescentes que después son padres ignorantes de esa etapa. Sí, hay mucha situación de que son padres muy, muy jóvenes y también es otra bronca que se presenta, ¿no? Llegan a ser padres muy jóvenes, crecen con hijos adolescentes y quieren emparejar su adolescencia con la de ellos, volviéndose sus super amigos, sus super cuates, porque consideran que va a ser la mejor forma en la cual el adolescente puede desarrollarse y comprender su estatus pensándose como iguales. No es así. Eres el padre, no eres el igual del niño. Cosa. Esto suena un poco duro y para muchos va a ser así de, ay, no, no pasa, pero sí pasa. Hay papás que les tienen celos a sus hijos. ¿Por qué no vivieron lo que tenían que vivir en esa etapa? Sobre todo cuando hablamos de adolescentes que tienen hijos. O porque de repente empiezan a ver que perdieron su juventud, que perdieron, empieza a ser también como un espejo, ¿no? Para un padre. Y entonces ver a tu hijo que está como en la flor de la juventud, más bello, más fuerte, más inteligente, con estas posibilidades que tal vez tú sí las tienes, pero no son las mismas. Entonces, pues creo que eso también pasa, ¿no? Los papás también se ponen celosos, los papás también les mueven muchas cosas de su propia vida y de sus propios sentires, ¿no? Sus propios demonios. Entonces, creo que eso también es importante que lo sepan. Y pues bueno, Exacto. todo este cambio físico, pues también viene acompañado del cambio emocional, que era lo que decíamos, ¿no? Y entonces, Ujú. acordémonos también que lo social también cambia y entonces ya ahora quieren pertenecer a grupos. Y todo esto pareciera que está como muy despegado, pero pues va junto, ¿no? A veces quiero pertenecer al grupo de los populares, pero para los populares necesito ser, no sé, delgada, ¿no? Y entonces viene un problema grave que sería la anorexia o la bulimia o la Bulimia. anorexia, ¿no? Entonces, y más ahora que está de moda lo que hablabas de las tribus urbanas, las nuevas tribus urbanas pareciera que son hipsters, todas estas ondas como de veganos, de vamos a comer poco y vamos a ser super fit, ¿no? Entonces, No comas carne, coma, a ver, Rudita. sí, sí, o el hecho de que estén haciendo ejercicio la mitad del día, ¿no? Digo, no está mal, al contrario, hacer ejercicio es algo súper saludable, pero todo tiene límites y todo también, nuestro cuerpo tiene que tener como un proceso, o sea, no es así como de, ay, sí, ya mañana empiezo a hacer ejercicio y luego pasan horas, de verdad. Y en adolescentes es muy común, porque como están buscando justamente identificarse, pues piensan también que las cosas son como cuando eres niño, ¿no? Que es mágicamente que aparecen, pero no, son tus papás. O sea, son Exactamente. tus papás, ¿no? Quiero comer y ¡trin! Me aparece la comida. No, son tus papás. Entonces, pues todavía tienen este pensamiento fantasioso que tienen que ir poco a poco haciéndolo un pensamiento mucho más crítico para que entonces empiecen a valorar, a ver el trabajo que puede costar algunas cosas, pero tampoco se pasen papás, o sea, tampoco hay papás que quieren meter a sus hijos a trabajar porque ya van en la secundaria y pues no. Exactamente. Y por ejemplo, aquí vamos a encontrar también algunos de los problemas asociados a nivel psicológico. El estrés, en esta etapa de la adolescencia, el estrés es muchísimo. Entre la carga familiar, la carga social, la carga académica, recordemos que vienen de una etapa en donde todo estaba sencillo, todo era color de rosa, solamente tengo a mi papá, a mi mamá, a mi maestra y a mis amiguitos del recreo. La Ahora maestra de cambia, español y la maestra de inglés, ¿no? Y ya. exactamente, ¿no? Y ahora cambia, en donde pasa de, ok, ahora tengo a mi maestra de matemáticas, a mi maestra de español, de mi maestra de química, de física, de biología, de todos esos ámbitos escolares, y aparte tengo la presión de pertenecer a un grupo
para sentirme identificado, porque en mi casa no me reconocen, porque en mi casa no me aceptan como soy. Y aparte tengo la presión de mis papás porque tengo que entregarles calificaciones excelentes, porque si no, no me van a comprar el teléfono que quiero, o no me van a comprar la ropa que quiero, o simple y sencillamente me van a dar una chinga, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones que al final del día, para nosotros como adultos, dices, no manches, es algo normal, eso se pasa rápido. En su mundo, eso es súper presionante. Es una carga emocional muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, ahora Genera viene mucho también, conflicto, ¿no? exactamente, y viene también el otro punto de toda la expectativa que tenemos como padres cargada hacia ellos, en donde va a generarse también no solamente estrés, sino también ansiedad. Y todos esos factores asociados que vienen con estos dos problemas van a presentarse aunados también a sus cambios hormonales que están. Entonces es muy común que como padre pensemos que él ya tiene un problema psicológico y que requiere ir al psiquiatra o que requiere ir al psicólogo. Y ese es uno de los puntos que se presentan más en esta profesión, en donde te llevan al adolescente, pero cuando lo ves, simple y sencillamente está en el proceso de desarrollo, está en ese ámbito, o que lo quieren llevar a cualquier psicólogo cuando realmente no está capacitado para la atención psicológica hacia adolescentes, o posiblemente sí, pero no, sí, no trabaja con ellos, nunca ha trabajado con ellos y es el primero, ¿no? Entonces, aquí hay que ser muy claros con ese punto para poder identificar señales de riesgo correctas, señales de riesgo que sí puedan ser perjudiciales y que van a estar presentes. En esta etapa, depresión, ansiedad, estrés, problemas alimenticios, problemas de sueño, muchos otros factores van a ser normales por el Adicciones. desarrollo. Adicciones, inclusive, que hace rato hablábamos de ese punto, ¿no, Penélope? Cuándo es una adicción adquirida por un grupo de pertenencia, como los amigos, y cuándo es una adicción adquirida por la familia, ¿no? En donde, es que yo fumo, pero porque yo soy adulto, porque yo puedo fumar. Tú eres un niño y no puedes hacerlo, tú eres un adolescente y no puedes hacerlo. Pero si recordamos que el adolescente ya se quiere creer adulto, lo primero que va a hacer es asociar que los adultos fuman y como yo quiero ser adulto, yo voy a comenzar a fumar, ¿no? Claro. Dice Tener- Celina, ¿y cómo se podría abordar un diálogo con los adolescentes cuando son rebeldes, o mejor dicho, son inquietos y pueden caer en adicciones, a adicciones, a depresión? ¿Cuáles serán las señales de focos rojos? ¿Emanuel? Ok, sí, aquí las principales señales son cuando ya está generándose un problema a nivel fisiológico principalmente, ¿no? Si digamos que los adolescentes son expertos para ocultar que fuman, que toman, que están en relaciones sexuales. Y digo expertos entre comillas, ¿no? Eso te iba a Pero decir, el, sí, expertos entre comillas. Pero el adulto primero debe de asumir que se está presentando. Muchos adultos entran en negación de, no, mi hijo no puede hacer esas cosas. Entonces, no nos queremos percatar de cualquier situación. Cuando es un adolescente rebelde, no podemos abordarlo de forma directa de, a ver, cabrón, ¿qué estás haciendo? Ya estás fumando, ya estás drogándote, porque él lo va a ver como un reto principal. Recordemos esta visión de yo ya soy adulto, por lo tanto se va a presentar la situación de adulto contra adulto y van a generar la discusión. Lo y además ideal aquí, te, te juzgan, ya a esta edad, o sea, cuando llegan a la adolescencia, ya el papá ya no es solamente el papá, sino es al que puedo juzgar. Y entonces, ¿por qué me vas a decir que no fumes si tú fumas? ¿Por qué no me vas a decir que no tomes si tú tomas? ¿No? Entonces, también esa es la otra. Los chavos ya exacto. empiezan a tener este criterio y a tener, o sea, tú como papá les tienes que rendir cuentas, ¿no? O sea, entre comillas, en lo que ellos piensan, en su fantasía. Perfecto, entonces cuando hablamos de un adolescente que está en cuestiones de rebeldía, lo mejor es por medio de la información, retomar toda la información desde lo teórico, desde lo práctico, con especialistas, con alguien que pueda asumirles esa postura. Como padre no te va a obedecer si ya está en esa etapa ya muy, muy, muy fuerte de agresividad, de violencia. Entonces lo ideal es acudirle y presentarle una figura alterna a la de su ambiente, ¿no? En este caso, su ambiente son maestros y son padres, los odian, los detestan. Por lo tanto, una figura adicional con quien tenga una confianza y que le pueda hablar libremente de ese tema.
Cuando recordemos que si el adolescente generó esa rebeldía es porque ya hay un problema con el padre, con los padres, con la figura de autoridad. Por lo tanto, primero es identificar cuál es el problema conmigo de comunicación y de atención. Entonces, ahí ya vamos a tener el primer punto de cómo abordarlo, a solucionar nuestras propias broncas como padre. Y un tercer punto en esta situación sería los acuerdos que mencionaba Penélope, ¿no? Ya que se tomó esta iniciativa de llevar con algún especialista que pueda hablarle de adicciones, de sexualidad y demás, ahora sí ya comenzamos con esta parte de acuerdos, no de castigos. Es claro que no le va a funcionar porque no le ha funcionado y por eso ya está en la cuestión de rebeldía, sino de acuerdos en los cuales tanto padres como adolescentes asumen una postura de comunicación en donde, ok, pues sí, tienes razón, estoy fumando, tú también estás fumando, pues ahorita es un ejemplo, no es que me acordé de Malcolm, perdón, en donde, bueno, vamos los dos a dejar esta adicción o vamos a comenzar a reducir el uso, ¿no? Ahorita es un ejemplo así muy, muy, muy burdo, en donde se genera esta parte de interacción con el adolescente. No sé si quieres agregar tú algo más, Penélope. Bueno, también tienen que entender que cuando los padres, o sea, yo creo que una de las quejas más importantes de los papás de adolescentes es justamente esta, ¿no? Que es que son insolentes, es que me contesta mal, es que a todo lo que diga es rebelde, y pues eso también tienen que saber que con eso van a ir afirmando su propia identidad, su propia soledad, su propio pensamiento, ¿no? Entonces también no crean que esto no lo van a hacer, todos lo hacen y es normal y está bien. Y la otra, pues, es que también el acto de contestar o de contestarle a los padres, pues es en esta lógica de despegarse un poco del mandato que ya tenían los padres, ¿no? Y manifestarse ante todo esto que en algún momento les pareció que era correcto, pues ahora también se vale que no les parezca lo correcto, ¿no? Y que estén buscando otra forma de llevar a cabo su vida y esto es lo que tienen que entender los papás, que los hijos no tienen que ser un clon de lo que es el papá, ¿no? Sino tienen que ser ellos mismos, independientes. Son otras Sería personas. Sí, también aparte, esta parte, perdón por la muletilla. Comprender el tipo de rebeldía que se está dando, yo lo veo de esa forma, no sé si estoy bien o te entendí, Penélope. Va a haber rebeldía que va a ser típica de la adolescencia y rebeldía que ya se vuelve como atípica, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos como rebeldía que el adolescente no quiera recoger su cuarto, entonces de los de la bronca posiblemente somos nosotros. Si nosotros comprendemos como rebeldía que ya está saliendo a robar, no sé, a asaltar gente, a drogarse, o no está llegando a la casa, entonces ahí ya es una situación que sí requiere una atención adicional. El punto es ese, identificar qué es rebeldía para alguien y cómo la comprende como esa señal de rebeldía. Bien lo menciona Penélope, no va a ser la misma situación de lo que yo creo como reflejo de que sea un clon mío, y porque yo sé que eso es lo correcto, a cuál es el entorno, el ambiente y el grupo con el cual se está desarrollando, porque ahí ya estaríamos también rompiendo una regla de convivencia del adolescente en donde él tiene que experimentar, equivocarse y avanzar en ese desarrollo, ¿no? No se trata de que tampoco la vaya y la riegue cada 5 segundos, sino que permitirle que aprenda de ese error y con ese error comenzarse a construir también. Ok, Tenemos otro un comentario. comentario. Dice Estelina Curi, si un adolescente es consciente de tener problemas y no tienen esa tercera persona de confianza y busca ayuda cuando sus adultos son los violentadores, ¿a dónde debe acudir? Fíjate que esta es una buenísima pregunta porque en la página de Psicomnia nos han llegado bastantes adolescentes con situaciones problemáticas, pero sí es importante decirles que necesitan tener a sus padres enterados de comenzar un proceso terapéutico. Como psicólogos, nosotros no podemos atender a un grupo de edades pues, menores, Menores de eh, 18 años exacto, sin el conocimiento de sus padres. Entonces, o de un tutor. cuando ya hay una situación de violencia grande, están los teléfonos del DIF, están ahí. Hay líneas también, por ejemplo, la UNAM, el Politécnico, donde les pueden también dar como un apoyo para que justamente los van a mandar a estos lugares, ¿no? Sobre todo al DIF,
para que se acerquen, porque también llega a pasar que hay adolescentes que están siendo violentados, ¿no? Y que no saben a dónde acudir y que no saben cómo hacerlo. Entonces, acérquense a eso. Incluso hay hasta, creo, chat, me parece. Entonces, es importante que lo hagan así. Nosotros no podemos, aunque quisiéramos, no podemos porque pues es una ética profesional, ¿no? Y de Entonces, hecho, pues hay también aguas, ¿no? Si hay algún psicólogo que está atendiendo adolescentes sin el consentimiento de los padres, sin esta aproximación con los tutores, pues igual y también está incurriendo en una cuestión de ética profesional que debe de ser revalorada como adulto, ¿no? O sea, si yo me entero que mi hijo está atendiéndose y no lo sé, puede haber ahí algún problema. ¿No? Porque también vamos a vernos muy extremistas, ¿no? También hay adolescentes que me mandaron a recoger mi cuarto y yo no quiero y ya les voy a levantar una denuncia con el DIF. Llega a presentarse ese tipo de situaciones. ¿Cómo vamos a identificar que no se presente? Por medio de la comunicación. La comunicación desde temprana edad va a ser fundamental para que el niño se vuelva consciente de cuáles son los límites que tienen estructurados. Si ya llegamos a esta etapa y se está presentando, entonces no lo vean como una culpa del adolescente. Realmente, y me voy a ver muy crítico aquí, pero es una culpa como adulto. Una culpa al no haber marcado un límite de momento, en el momento correcto que permitiera comprender al niño que recoger su cuarto es parte de sus obligaciones como hijo, ¿no? Entonces, es enfocarse en esos puntos. Y la otra, hay asociaciones que se encargan de justo del cuidado de los niños, tienen sus derechos, existen los derechos infantiles y del adolescente que les permiten levantar una denuncia ante una institución gubernamental pública para en caso de sentirse amenazados. Entonces, toda esa información es abierta para para todo mundo, ¿no? Como adulto, si soy un adulto responsable en este caso, es también notificar a los niños de ese tipo de situaciones, hacerles saber sus derechos, que comprendan cuáles son las obligaciones, sus responsabilidades y sus derechos como hijo pues como nuestros hijos, ¿no? Entonces, para que no se presenten ese tipo de situaciones. No sé si aclaramos tu pregunta, Estelina. y Bueno, pues bueno, yo creo que ya vamos a ir cerrando, ya vamos hay, como sobre el hay tiempo, no todo, sé si quieres agregar algo más. sí, bueno, es que hay todavía muchas cuestiones, por ejemplo, muchos factores a nivel psicológico, pero que ya no nos daría mucho tiempo a abordar, ¿no? Creo que lo fundamental para también comprender la etapa de la adolescencia es, como lo mencioné, escucharlos, aprender a escucharlos y aprender a escucharnos con ellos. Dos, conocer los cambios que van a tener. Y tres, identificar el proceso en el que están. Es un proceso de completos cambios y donde no podemos ser extremistas con las sensaciones que tienen. El que se ponga hoy triste y mañana feliz no significa necesariamente que tiene que ir a un proceso psicológico por depresión. Es Ujú. que son parte de los cambios. Si ya comenzamos a O esto identificar que les dicen señales. los papás, ¿no? Ya eres bipolar. No, tampoco. Exactamente. No se trata tampoco, esos son los juicios a los que mencionaba hace rato, ¿no? Si nosotros ya comenzamos a catalogar sus cambios como un problema psicológico, voilà, ¿no? Ya van a considerarse ellos como un problema psicológico y van a fungir en la vida por medio de ese problema psicológico. Entonces, es importante que como padres también midamos las palabras que estamos utilizando y al momento preciso en el cual. Y un último punto sería, pues acercarnos también cuando necesitamos ayuda como adultos, como padres, para abordar un tema con ellos, acercarse a algún especialista, no está mal, no se te va a juzgar como mal padre, como mal tutor, como mal nada. No nacemos sabiendo ser padres y por lo tanto no está mal que nos acerquemos si tenemos dudas. ¿Ok? Eso inclusive va a abrirle una posibilidad al niño de comprender que inclusive tú como adulto requieres apoyo de otras personas para seguir avanzando y seguir progresando, Por ¿no? supuesto. Yo creo que Penélope. también saber que pues los adolescentes durante todo este periodo se van a formar como muchas personalidades, ¿no? Y que van a ser diferentes con los padres, con los amigos, en la escuela, o sea, nunca se van a portar igual porque están justamente buscando su propia identidad, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque los papás a veces se molestan por cómo hablan con sus amigos, porque evidentemente no lo van a hacer igual en casa, ¿no?
Y otra cosa importante, pues es necesario que los papás les den un espacio de crecimiento a sus hijos, ¿no? Que los dejen ser, sin ponernos adolescentes, porque sonó muy adolescente esto, pero que también a la par realicen un duelo los, los padres, ¿no? De esto, de que ya no tienen la supremacía sobre el hijo, ¿no? Ya hay cosas más importantes y a veces para los padres esto es muy complicado y es muy difícil porque pierden sienten que pierden el amor de sus hijos, pero no es así. Tenemos Exactamente. para cerrar, dice Sí. Graciela Lara, muchas felicidades. Yo siento que fui una madre ejemplar por ay, no lo entiendo, y los llevé por el buen camino con la ayuda de Dios, amo mucho a mis hijos. Ay, muy bien, muchas gracias. Dice Francisco, y todos hablan de bipolaridad y depresión con mucha irresponsabilidad. Las redes tienen mucha culpa en ello. Absolutamente. O sea, la gente de verdad siempre te dice, ay, es que ya, soy bipolar, ¿no? Ay, ya eres bipolar. Y no, oigan, eso es un trastorno grave. No crean que cualquiera lo tiene. Exactamente. Se tiene que hacer todo un análisis y toda una valoración para decir que existe bipolaridad, que existe depresión, e inclusive para un simple diagnóstico de estrés o de ansiedad, ¿no? Que me ponga Y no se nervioso la no pasan bien. necesariamente. O sea, también esa es la otra, ¿no? No sé por qué la gente piensa que tener trastornos es bien divertido. Es Y no, así, no, no. sencillo, rápido. No es muy grave. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos el día de hoy, regresando a este 2021. Les pedimos que corran al link que les dejamos en el primer comentario, a la lectura de Francisco. Aquí me parece que es a ver, ahí está. Recuerden la improvisación sonora y la transmisión en vivo y la lectura por Francisco. Y va a ser en un ratito ya, ahorita. Sí. Así que De hecho, corran a conectar. Francisco, me parece que Francisco lo va a compartir en su perfil para que también lo puedan ver por ahí, entren al original. Y de igual forma, los invitamos a participar, acompañarnos en el taller de estimulación temprana. Damos inicio la última semana, el último sábado de enero. Lo estábamos programando para este día, pero pues se nos gana el tiempo. Entonces, perdonen, ¿no? Entonces, inicia el 30 de enero y continuamos durante todo febrero. Las inscripciones ya están abiertas a partir del día de hoy, pueden solicitar informes y en la semana les ponemos también los datos ahí, el costo y todo esto. Y pues les agradecemos mucho. Hijos, ¿no? O sea, este es un trabajo que en un principio se va a hacer el material, pero posteriormente se va a trabajar con los bebés. Si conocen a alguien que tiene bebés a partir de 5 meses, estamos haciéndolo porque con esto que es a distancia, pues no se puede tampoco tan chiquitos, ¿no? Entonces, de 5 meses a 3 años estaremos trabajando estimulación temprana, sobre todo enseñarles cómo hacerlo ustedes para que también lo hagan ustedes posteriormente, sin necesidad pues de entrar a un taller, ¿no? Exactamente, el costo va a ser muy simbólico, realmente, pues no es la intención de ganar mucho dinero, es como la recuperación del material que se requiere y para que tengan un acceso muchas personas a este taller, ¿no? Entonces, pues ya les vamos a tener ahí toda la información. En nombre de Rodrigo, que no nos pudo acompañar, de Psicomnia, les agradecemos mucho, nos vemos la siguiente semana. ¿Algo más que quieras agregar, Penélope? No, pues síganos en nuestras redes sociales, ya saben, estamos en YouTube como Psicomnia, en Spotify también nos encuentran como Psicomnia y en Instagram, @Psicomnia, ¿no? Este video lo vamos a subir igual a YouTube y se sube también a Spotify, ¿vale? Pues muchas gracias y nos vemos la siguiente semana con nuestro nuevo tema. Bye.